Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta que deja para el futuro el único papa latinoamericano que ha tenido la Iglesia Católica. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 22 de abril. Francisco duró 12 años como líder de la iglesia más poderosa de la historia mundial. Fue particularmente cercano a Colombia e hizo parte de un momento específico en la política internacional que abrazó al progresismo y que está culminando poco a poco. Pareciera que su muerte ratifica el fin de ese periodo. Francisco se llamaba Jorge Bergoglio, era de Argentina y se volvió un referente de la cultura pop mundial. Ahora están abundando en redes sociales sus entrevistas sobre fútbol, sobre periodismo, sobre fe, sobre religión y hasta videos de apartes de cónclave. El Papa ha muerto. El trono está vacante. La película ganadora del Oscar que ficciona lo que el mundo va a ver a continuación. La elección de un próximo papa en una iglesia que enfrenta el dilema de seguir en la línea progresista social o volver hacia lo más tradicional. Hoy hablamos de lo que le dejó Francisco a la política del sur global, sobre todo a la colombiana, y de los dilemas de la iglesia después de su partida. Camilo Garzón cubre temas ambientales para La Silla, pero además tú estudiaste teología. ¿Tú querías ser cura? Todavía quiero, pero el mundo terrenal me llama. Camilo, ¿cuál es el legado de Francisco que puede ser el papa que más recordación tiene? Sobre todo los que ya somos adultos más jóvenes o los más jóvenes en un país como Colombia que cada vez menos practica la religión católica. La iglesia venía de dos papas anteriores, Juan Pablo II y luego Ratzinger o Benedicto XVI, especialmente este último, que eran muy teológicos, por así decirlo, muy interesados en definir la doctrina correcta de la Iglesia Católica y limpiar todo lo que no estuviera acorde con su doctrina original. Por ejemplo, se recuerda de Ratzinger esa idea de que la Iglesia Católica no tenía que tener miedo a volverse irrelevante, es decir, la Iglesia no tenía que ser amiga de todas las ideologías del presente. Jorge Bergoglio trajo una idea completamente diferente. Proponía sacar a la iglesia a la calle y eso se vio en que apenas quedó elegido en 2013 sacó un primer texto que era Evangelii Gaudium, la alegría del evangelio, que es un texto sobre precisamente evangelización, que él consideraba como el texto por el que quería ser recordado, y en ese llamaba precisamente a poner el movimiento a la iglesia y no esperar a que la gente llegara a ella, y eso se reflejó en sus más de 40 viajes internacionales. Nunca viajó a Argentina, algo que allá le reprocharon mucho, pero sí fue a lugares donde él creía que su presencia podía ayudar a cerrar conflictos políticos abiertos como Sudán o, por supuesto, Colombia. Claro, y cómo se une esa intención de legado con lo que hizo acá. Él particularmente le puso esta mirada al acuerdo de paz después de la firma, incluso con esta reunión que tuvo con Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos para reconciliarlos, porque si lo hubiera logrado, seguro lo canonizan. Sí, él tenía miedo, efectivamente, de que sus viajes fueran a ser instrumentalizados o utilizados para algún proyecto político en los países a los que viajaba. Por eso fue cuidadoso de no venir a Colombia sino hasta que estuviera firmado el acuerdo de paz, para que no lo fueran a ver solo como un santista más. Él llegó en 2017 a darle un respaldo moral al proyecto de la paz y no realmente a validar a la figura concreta del presidente Santos, porque creía que él podía darle como un empujón al proyecto de la reconciliación en Colombia. Fue una visita en ese sentido histórica. Él mismo decía que era su mejor visita a otro país. Y yo recuerdo particularmente una homilía que hizo en Villavicencio, donde habló con y escuchó a un guerrillero, a un paramilitar y a dos víctimas. Y fue frente a este Cristo negro cercenado que estaba en la iglesia de Bojayá. De que solo el amor libera y construye. Y de esta manera comenzaste a sanar también las heridas de otras víctimas, a reconstruir su dignidad. Y él decía que esa era la imagen que él quería de Cristo, no un Cristo impoluto para su adoración, sino herido, quebrado, roto, pero que seguía iluminando. Y bueno, la reconciliación entre Santos y Uribe no llegó y pues si no pudo lograrla el Papa, pues no creo que vaya a poder nadie. Nadie, definitivamente. Ahora, el presidente Gustavo Petro se sintió profundamente marcado por su partida. Él lo consideraba su amigo, no sabemos hasta qué punto, pero digamos muestra que había al menos una cercanía ideológica. ¿Era Francisco un papa de la izquierda que también está cercana al presidente Gustavo Petro?
Es claro que Francisco sí compartía muchas de las agendas contemporáneas de la izquierda, de líderes como Petro, por ejemplo, su agenda ambientalista que quedó clara en la famosa encíclica Laudato Si, donde acuñó esta idea del cuidado de la casa común. Y en ese sentido sí se puede leer como un líder cuyas ideas resonaban con un tipo de movimientos de izquierda, por ejemplo, el reconocimiento a los migrantes, con ocasión del cual dijo que Trump no era cristiano. Pero no es una figura pues como para convertir en un santo marxista, porque Bergoglio en Argentina, cuando fue sacerdote y luego arzobispo, esto fue en una época en la que estuvo en boga mucho el marxismo entre los jesuitas, que es su orden, y él mismo fue muy crítico de esas interpretaciones de la teología de la liberación que abogaban por una lucha de clases, e incluso algunas iban más allá y hablaban de una instauración de un gobierno comunista. Él estaba más cerca de una rama de la teología cercana a la teología de la liberación, que es la teología del pueblo, que es de Argentina, que también se hizo parcialmente en Colombia, y que estaba más cercano como a una reivindicación de la religiosidad popular, pero no comprometida con una agenda estatalista. El Papa Camilo llegó en un momento de ascenso de la conversación política y social que giraba mucho sobre el progresismo y se marcó en un debate político internacional también en esa línea. Pero si tú ves la iglesia que tomó y la que dejó, realmente no hay mucho de cambio, ¿o sí? Sí, yo creo que, claro, como tú dices, él llega en un momento de politización de los debates de género muy grande, los derechos de las parejas LGBTI, el rol de las mujeres en cargos públicos, que en la iglesia pues recayó en la pregunta sobre si las mujeres deberían hacer parte del cuerpo eclesial de la iglesia, etcétera. Y frente a esos debates, él sí llegó a cuestionar una alineación muy clara de la postura oficial de la iglesia con cierto conservadurismo moral, ¿no? Esos valores de familia tradicional, dos géneros, no reconocer las identidades sexuales diversas. La moral desde el Vaticano venía siendo una moral claramente conservadora y Bergoglio sí llegó a plantear una apertura a estos temas para, por ejemplo, bendecir parejas del mismo sexo, aunque no necesariamente la iglesia la reconozca como un matrimonio. Sí empezó a mover temas poco a poco, como que abrió el debate para que los hombres casados pudieran ordenarse como sacerdotes, algo que tampoco terminó de concretarse como una decisión oficial de la iglesia. Entonces no logró las transformaciones radicales que algunos pedían, pero esa apertura a una conversación sobre temas muy delicados desde la voz del mismo Papa, pues no es una poca cosa viniendo de una iglesia que tiene más de 2000 años. Bueno, tú como yo nos vimos Cónclave, la película que adelantaba de una forma súper ficcionada el debate de la iglesia actual, si seguía la línea progresista o si volvía hacia el conservadurismo, que es también hacia donde va buena parte de la política mundial. Yo sé que es una pregunta súper difícil porque nadie va a poder entrar al cónclave, pero ¿hacia dónde lees que va a virar la iglesia ahora con esta reunión de la vida real que va a vivir el mundo en los próximos días? Más allá de la especulación del cónclave, sí creo que lo que está pasando ahora es que hay una clara tendencia de la iglesia, de una vertiente de la iglesia católica y de ciertos movimientos neopentecostales que se están alineando con una derecha más dura, como en Estados Unidos, Brasil o Argentina, ¿no? Donde una porción de las bases electorales de estos movimientos viene de cristianos, sean católicos o no. Y un ejemplo muy claro de ese ascenso es la figura de J.D. Vance, el vicepresidente gringo, que fue de hecho el último alto funcionario del mundo que vio al Papa con vida. La gran pregunta ahora es cuál va a ser el lugar que la Iglesia Católica va a tener frente a ese alineamiento de la derecha y ciertas vertientes del cristianismo. En 2013, cuando se eligió a Bergoglio, fue una clara movida geopolítica. Fue ver dónde estaba el crecimiento del catolicismo, que era en América Latina, en Asia y en China, y también como una manera de mandar un mensaje de avivamiento católico en un lugar donde empezaba a crecer mucho la amenaza evangélica, pentecostal, y eligieron a Francisco así desde la periferia del mundo como un gran showman y una persona muy carismática. Una de las preguntas de este cónclave será qué tanto la iglesia se alinea con esta derecha nacionalista antimigrante que está cogiendo fuerza, o sigue siendo un polo de identidad cristiana que no se alinea tan claramente con un proyecto político particular o con un momento ideológico en el mundo. Pero lo que sí sé y sí me queda claro es que esta elección del Papa es un hecho de primera relevancia política mundial, porque no se decide solamente por quién va a liderar una iglesia milenaria, sino quién va a tener una voz relevante y quizás original
sobre debates políticos, morales, sociales y económicos como lo que hizo Bergoglio. Camilo, gracias por tus luces papales. Muchas gracias a ti, Tati, por invitarme para este tema. Y arranca el día con estas movidas. Juan Manuel Galán, el director del Nuevo Liberalismo, cada vez está más cerca de una posible alianza con Dignidad y Compromiso, el partido de Sergio Fajardo, para las presidenciales. Eso sí, la campaña no estaría gustando de a mucho en el círculo de su hermano, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. En lasillavacía.com puede encontrar lo último de esta historia que combina lo familiar con los negocios políticos. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.